bien, el día de hoy vamos a desarrollar el segundo problema sobre balance de materias en reacción química, para lo cual no se me brinda un diagrama de flujo, entonces nosotros vamos a tener que plantear en base a la información que se me acaba de dar en el enunciado. Me dice una mezcla líquida que contiene 30 mol por ciento de benceno, 25% de tolueno y el resto sileno, se alimenta a una columna de destilación. Perfecto, tenemos estas composiciones molares que se encuentran en una corriente, las he transformado a fracciones molares, las cuales se van a alimentar a una columna 1. Muy bien, lo que voy a hacer es ponerle columna 1, ya que posteriormente en el enunciado me hablará de una segunda columna. Perfecto, me dice, el producto pesado contiene 98 mol por ciento de sileno y nada de benceno. Muy bien, hay que tener en cuenta que esta es una columna de destilación en el cual se va a dar una separación en base a las volatilidades, donde los componentes ligeros van a emerger principalmente por la parte superior y los componentes pesados van a dirigirse hacia la parte inferior. Por lo cual, lo que nos está hablando es de la corriente inferior. Me dice que acá tenemos 98% mol de sileno y nada de benceno, es decir, solamente sileno y tolueno. 98 es sileno y por lo tanto los 2% restante sería tolueno. Sigamos, me dice, y 96% de sileno en la alimentación se recupera en esta corriente. Perfecto, es decir, me está hablando que el sileno que está en la alimentación se recupera en un 96% en la corriente 2. Vamos a plantearlo esto de manera matemática para ser más exactos. Muy bien, tenemos que el sileno que está en 2 debe ser 96% del sileno alimentado en 1. Perfecto, continuemos. Me dice el producto ligero. Si acá están los productos pesados, acá debe estar el producto ligero. Se alimenta a una segunda columna. Perfecto, tenemos en este caso el producto ligero que se va a alimentar a una segunda columna. Me dice, el destilado ligero de la segunda columna contiene 97% del benceno en la alimentación a esta columna. Perfecto. Entonces, esto hay que resaltarlo porque me está diciendo que acá en el destilado ligero tenemos 97% de benceno que se alimentó de esta columna. Perfecto, nos está hablando de un benceno que aparece en la corriente 3 y de un benceno que sale en 4. Me está diciendo que entre estos va a haber una relación, que el benceno que está en 4 me representa 97% del benceno alimentado en 3. Muy bien, ya lo hemos planteado y sigamos con esto. Me dice, la composición de esta corriente es 94% mol de benceno y el balance de tolueno. Perfecto, ya sabemos que tenemos acá benceno y solamente tolueno. Entonces sería 94% mol de benceno y tolueno. Ahora, nos falta saber qué es lo que va a salir por los fondos. Muy bien, hay que tener en cuenta que si el tolueno está saliendo en la corriente 4 es porque ingresó en la corriente 3. Perfecto. ¿Y qué pasa con el sileno? Ah, muy fácil. El sileno solamente se logró captar un 96% en la corriente 2, es decir, el 4% restante debe estar en 3. Y al considerar que por acá no está saliendo sileno, es obvio que este debe estar saliendo en la parte inferior, junto al benceno y junto al tolueno. Y esos van a ser mis componentes que van a formar parte de la corriente número 5. Muy bien, el benceno sí o sí era obvio, ya que el benceno que ingresaba a la columna 1 pasó en un 100% hacia la columna 3 y posteriormente solamente un 97% fue captado en la corriente 4, es decir, el 3% estaría yendo por 5. Claro que sí. El tolueno lo estamos considerando en base a que este es el componente intermedio en base a las volatilidades, por lo cual si tenemos sileno y benceno, por obvias razones debemos de tener algo de tolueno en la corriente 5. Perfecto. Muy bien, ahora vayamos a desarrollar lo que posteriormente me va a preguntar este problema. Primero vayamos por la pregunta A, la cual me dice dibuje y marque el diagrama de flujo para este proceso y realice el análisis de grados de libertad. Hay que tener en cuenta que antes de realizar los grados de libertad, lo primero que debemos de hacer es reconocer cuáles son mis incógnitas o variables desconocidas que pueda tener en cada corriente. Perfecto, empecemos por la corriente número 1. Contamos con una composición molar para cada componente, pero no sabemos cuál es la cantidad total del flujo. Entonces, la primera incógnita que tendríamos sería el flujo molar total de esta corriente 1. Vayamos con la corriente número 2. Nuevamente nos tocamos con el caso en el cual se conoce la composición molar, pero no sabemos cuál es el flujo total de esta corriente. Perfecto, hemos reconocido otra variable desconocida o incógnita.
hay que tener en cuenta que de conocer el flujo de esta corriente, yo podría saber cuánto hay de sileno y cuánto hay de tolueno. Bastante fácil, porque solamente sería 98% del flujo 2 o 0,02 del flujo 2 respectivamente. Vayamos con la corriente 3 y en la corriente 3 caemos en un problema muy grande, porque primero, no sabemos el total de la corriente, ni sabemos las composiciones ni del benceno, ni del tolueno, ni del sileno. Entonces hay que reconocer estas incógnitas o variables desconocidas. Primero, no sabemos cuál es el flujo total de esta corriente 3. Tampoco sé cuál es la composición del benceno. Es cierto. No sé cuál es la composición del tolueno, ni tampoco sé cuál es la composición del sileno. Pero algo que sí yo debo de recordar es que de nuestros conocimientos anteriores, todos sabemos que la sumatoria de composiciones molares en una mezcla debe ser igual a 1. La composición de benceno en 3 más la composición de tolueno en 3 más la composición de sileno en 3 debe ser igual a 1. Por lo tanto, en vez de poner acá otra incógnita o variable desconocida, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a despejar todo en relación a dejar solamente la composición del sileno en 3 al lado izquierdo y lo demás lo voy a pasar al lado derecho. Muy bien, por lo tanto, tendría lo siguiente. La composición de sileno en 3 es igual a 1 menos la composición del benceno en 3 menos la composición del tolueno en 3. Perfecto. ¿Y esto a qué conllevaría? A que yo ya no tengo otra incógnita variable conocida porque solamente contaría con estas tres primeras, ya que la cuarta no sería una incógnita variable conocida porque nos bastaría solamente con calcular esta y esta. Por lo tanto, esta ya no sería una incógnita o variable desconocida independiente, sino dependiente de las dos anteriores. Y eso es lo que vamos a hacer con futuros casos que se muestren de la misma forma. Muy bien, vayamos con la corriente número 4. Nuevamente se conoce la composición molar, pero no sabemos cuál es el flujo total. Incógnita, perfecto. Corriente 5, nuevamente caemos en el mismo caso que tuvimos en la corriente 3, pero ahora lo podremos resolver de manera muy fácil. Sería flujo 5, composición del benceno en 5, composición molar del tolueno en 5, y para la parte final tendríamos 1 menos la composición de benceno en 5, menos la composición de tolueno en 5. Perfecto, entonces ya habríamos reconocido todas las variables desconocidas o incógnitas en este diagrama de flujo y ahora sí ya podremos realizar los grados de libertad para cada unidad. Perfecto, ya nuestra pregunta A en parte estaría completa. ¿Cómo que parte? Ah, porque todavía nos falta realizar los grados de libertad. Tenemos que analizar la columna 1, la columna 2 y el proceso sistema total o sistema global. ¿A qué nos referimos? A aquellas corrientes que salen y entran de este proceso, no las que conectan equipo con nodo o nodo con nodo. ¿De qué estoy hablando? De estas. Muy bien, perfecto. Pero ¿por qué no consideramos la corriente 3? Es muy fácil, porque esta conecta equipo con equipo. Y como les había indicado, vamos a descartar aquellas corrientes que conectan equipo con nodo o nodo con nodo. La única corriente que conecta equipo con equipo es la corriente 3. Por lo tanto, en el proceso nos tocará analizar la corriente 1, 2, 4 y 5. Muy bien, ya con esto podremos realizar el análisis de grados de libertad para cada unidad que hemos resaltado. Desarrollemos entonces el análisis de grados de libertad iniciando por la columna 1. Perfecto, ahí está la columna 1, por lo tanto lo primero que nos preguntaremos será el número de variables desconocidas. Esto será bastante fácil, contamos con 1, 2, 3, 4 y 5. Esta no, porque no es independiente, sino dependiente del cálculo de estas dos. Perfecto, la tachamos y solamente tendríamos 5. Muy bien, ahora vayamos con lo siguiente, número de balances. Muy fácil, vamos a tomar solamente en cuenta los balances parciales, por lo cual tenemos 3. ¿Cuáles? Benceno, tolueno y sileno. 3 balances parciales que se podría realizar. Esto lo hemos visto en un problema anterior. Dijimos que si por ahí deseo utilizar un balance de flujos totales, obviamos la utilización de uno de los balances parciales. Muy bien. Número de relaciones, solamente una. Perfecto. Y mis grados de libertad para esta columna 1 sería igual a 1. Muy bien. Vayamos ahora con la columna número 2. Perfecto. Reconozcamos primero el número de variables desconocidas. Bastante fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Esta no, ni esta tampoco. Al igual que en el caso anterior, no son independientes, sino dependientes del cálculo de esta y esta
Y para este caso, del cálculo de esta y esta. Perfecto, solamente 7. Número de balances, bastante fácil. Nuevamente consideremos los balances parciales de benceno, tolueno y sileno. Ahí lo pueden ver, en las tres corrientes el benceno, el tolueno también en las tres corrientes, mientras que el sileno perteneciente a la corriente 3 y 5. Perfecto, ¿alguna relación por ahí? Claro que sí, en la parte superior. Muy bien, una relación, por lo tanto, mis grados de libertad se hacen igual a 3. Muy bien, hasta ahí creo que vamos sin ningún tipo de problema. Vayamos ahora con el proceso. Reconozcamos primero mis variables desconocidas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Descartamos esta porque no es independiente sino dependiente de estas dos anteriores. Muy bien, tendríamos 6. Número de balances, nuevamente, benceno, tolueno y sileno. Balances parciales que vamos a poder realizar a estos tres componentes. Perfecto. Relaciones. Claro que sí, tenemos una relación. Y mis grados de libertad se hacen igual a 2. Muy bien, entonces este es el resumen de los grados de libertad para cada unidad. Perfecto. Tal y como podemos ver, la columna 1 cuenta con un grado de libertad, columna 2, 3 y proceso 2. Entonces, ahí nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Por dónde vamos a empezar la resolución de este problema? Creo que todos estaríamos de acuerdo que empezaríamos trabajando por la columna 1. Hay que tener en cuenta que hasta el momento no tenemos una base de cálculo, por lo cual la forma en la cual yo podría resolver este problema sería asignando una base de cálculo. Claro que sí, asignamos una base de cálculo en alguna de las corrientes que forman parte de la columna 1, con lo cual esto nos llevaría a que si descartamos una incógnita mediante asumir una base de cálculo, en vez de tener ahora un grado de libertad, tendríamos 0 grados de libertad. Entonces, vamos a asignar una base de cálculo de 100 mol por hora en la alimentación a la columna 1, es decir, la corriente 1, lo cual permitirá obtener un problema especificado con 0 grados de libertad. Y estaríamos listos para empezar la resolución del problema en la columna 1. Pero ahora nos preguntaremos, ¿cuál será la siguiente unidad de nuestro análisis? Porque ya habíamos indicado anteriormente en el problema pasado que aparte de determinar los grados de libertad, debemos de saber cuál va a ser el orden lógico en la resolución de este problema. Muy bien, y por ahí nos preguntaremos, ¿no? ¿Será la columna 2? ¿Será el proceso? Entonces, vayamos a determinar esto en vez de quedarnos con esta incógnita. Por lo tanto, tenemos justamente acá los grados de libertad obtenidos para cada unidad. Tenemos para la columna 1, columna 2 y también para el proceso. Lo que sí o sí ya sabemos en este momento es que ya después de haber asumido una base de cálculo, determinamos que mis grados de libertad en la columna 1 ahora es de un valor igual a 0. Por lo tanto, empezaremos la resolución de este problema comenzando por la columna 1. Entonces, vayamos a ver cuál será el siguiente equipo a desarrollar la resolución de este problema. Muy bien, entonces me dirijo primeramente a la columna. Al saber que voy a obtener 0 grados de libertad, esto me indica que voy a poder calcular todas sus incógnitas, es decir, el flujo 2, el flujo 3, composición del benceno en 3 y composición del tolueno en 3. Y vamos a ver si alguna de estas incógnitas ahora descartadas coinciden con las que tenemos en la columna 2 o en el proceso. Empecemos por la columna 2. Observo si por ahí coincide alguna y claramente todos observamos que el flujo en 3 y la composición del benceno en 3 aparecen acá, al igual que la composición de tolueno en 3. Las descartamos. Perfecto, estas tres. Y ahora la cantidad de variables desconocidas o incógnita ya no son 7, sino solamente son 4. Y posteriormente volvemos a calcular nuestros grados de libertad y esta me da un valor de 0. Vayamos a hacer la misma comparativa de la columna 1, pero ahora con el proceso. Veamos si por ahí coinciden alguna incógnita o variable desconocida. Y todos observan que el flujo 2 justamente es la incógnita en la cual coincide la columna 1 y el proceso. Por lo tanto, vamos a descartar esta y vamos a tener 4 variables desconocidas. Ahora, con el descarte de esta nueva. Perfecto. Y mis grados de libertad se hacen 0. No. Cuidado, no es 0. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que hay una relación que nosotros ya hemos utilizado en la columna 1 que ya no me va a aportar nada en este proceso. Si ustedes observan, esa relación que están observando acá y que se ha tomado para el proceso ya ha sido aprovechada en la columna 1, por lo cual sería totalmente erróneo
considerar nuevamente esta relación cuando ya no nos va a aportar absolutamente nada. Perfecto, entonces ya no tendríamos esta relación. Ahora se hace 0, considerando que ya no tenemos esta relación y mis grados de libertad se vuelven 1. Es decir, seguimos manteniendo el mismo valor. Ya no, en un primer momento pensábamos que íbamos a obtener un valor de 0, pero esto sería totalmente erróneo, ya que la relación que teníamos en este punto se ha tomado ya en la columna 1. Perfecto, según esto podemos observar que después de la columna 1, el siguiente equipo será justamente la columna 2 y por último realizaremos el balance de materia en el proceso para terminar este análisis. Perfecto. Ahora viene desarrollar la parte más fácil de un problema de balance de materia, que justamente es el desarrollo de la parte matemática. Y esto es lo que haremos en este momento. Pero, ojo, ahora ya tenemos ya el orden de resolución del problema. Este debe de coincidir con lo que vamos a hacer de manera matemática. Muy bien. Muy bien, vayamos a desarrollar el balance de materia en la columna número 1. Perfecto, por lo cual esto debe pertenecer a todo el inciso B, en el cual solamente me pedía lo que era composiciones y flujos de todas las corrientes. Perfecto. Antes de realizar un balance de materia, por favor, asegúrense que la relación que se tenga respecto a este equipo se pueda utilizar. Y si ustedes observan, esta es información conocida. Lo que deseo calcular sería alguna incógnita que me pueda determinar en esta relación. El flujo de sileno en 2, no lo conocemos de manera directa, pero sí sabemos que es 98% del flujo 2. Mientras que el flujo de sileno en 1, conocido, sería 0,45 multiplicado por 100. Perfecto. Muy bien. Básicamente, en este caso solamente tendremos que operar para obtener el flujo 2 de manera directa, que me vale 44,081 mol por hora. Ahora vendrá justamente a realizar un balance de materia parcial para cada componente. Pero, cuidado, porque si nosotros ya conocemos el flujo 1 y ya conocemos el flujo 2, lo más conveniente sería realizar un balance de materia total. Si yo utilizo un balance de materia total, por obvias razones voy a tener que dejar de utilizar un balance de materia parcial. De esa forma conservaremos las tres ecuaciones independientes que teníamos respecto a los balances de materia. Muy bien, entonces voy a hacer un balance de materia por flujos totales. Flujo 1 es igual al flujo 2 más el flujo 3. Perfecto, reemplazamos los valores conocidos. El flujo 1 me vale 100. El flujo 2, conocido, 44,081, y el flujo 3 es lo que vamos a determinar en este preciso momento. Por lo tanto, el flujo 3 me vale 55,919 mol por hora, y ya tenemos las incógnitas desarrolladas, que son el flujo 2, el flujo 3, y lo que me faltaría sería la composición del benceno en 3 y la composición del tolueno en 3. Perfecto. Para eso vamos a tener que hacer balances parciales para el benceno y el tolueno. Vayamos inicialmente con el benceno. Primero ubico en qué corrientes participa el benceno. Todos observan que el benceno está acá en 1, está acá en 3 y acá en 2 no tenemos nada de benceno, por lo cual tendríamos que la cantidad de benceno alimentado en 1 debe ser igual a la cantidad de benceno que sale por 3. Perfecto, pongamos eso. ¿Cuánto tenemos en 1? Muy fácil. 0,3 de 100. Perfecto. ¿Cuánto de benceno tenemos en 3? No sé cuál es la composición de benceno en 3, por lo cual solamente será fracción molar de benceno en 3 por el flujo 3, que sí es conocido. Perfecto. 55,919 que lo calculamos en la parte de abajo. Perfecto, ya con esto puedo desarrollar y determinar que la composición de benceno en 3 me vale 0,536. Hagamos lo mismo para el tolueno. Entonces ubicamos al tolueno tanto en las entradas como en las salidas. El tolueno participa en la corriente 1, claro que sí. El tolueno participa en la corriente 2, claro que sí. Y el tolueno también participa en la corriente 3. Por lo tanto tendríamos lo siguiente. Vayamos a ver cuánto de tolueno se tiene en 1. 25% de 100, muy bien. Este es igual al tolueno en 2. 2% del flujo 2 o 0,02 por el flujo 2. Muy bien, perfecto. Pero el flujo 2 es conocido, 44,081. Más el tolueno en 3. Y el tolueno en 3, yo no sé cuál es la composición. Lo que sí sé es cuánto me vale el flujo 3. Perfecto. ¿Qué lo calculamos acá? Por lo tanto, en base a esto ya podremos determinar el flujo 3 que me vale 0,431. Y también podríamos calcular cuál es la composición del sileno en 3. Porque tendríamos que restarle 1 menos las composiciones de benceno y tolueno ya calculadas. Y este me da un valor de 0,033. Entonces, con esto ya hemos determinado todas las variables desconocidas o incógnitas que tendríamos en la columna 1. Y ya solamente me quedaría
pasar a analizar la columna número 2. Muy bien, vayamos directamente hacia la columna 2 y veamos cuáles son los resultados que nos arrojan para responder nuestra última pregunta, que sería C. Muy bien, cerremos este balance de materia en la columna número 2, analizando primero la relación, ¿no? Tenemos que la relación me dice que el flujo de benceno en 4 es igual a 0,97 del flujo de benceno en 3. Flujo de benceno en 4, conocido 0,94 del flujo 4. Esto es igual a 0,97 del flujo de benceno en 3. Conocido 0,536 de 55,919. Con esto podemos determinar el flujo 4 y ya podemos hacer un balance de materia total para poder determinar la incógnita que sería el flujo 5. Ahí está. Flujo en 3 es igual a lo que sale en 4 más 5. El flujo 3, conocido, 55,919. El flujo 4 lo acabamos de determinar, 30,919. Y el flujo 5 será nuestra incógnita a calcular, que me vale 24,99 mol por hora. Ya tenemos las incógnitas de flujos totales y solo me queda calcular las composiciones molares para benceno y tolueno en 5. Por lo cual necesitamos hacer un balance de materia parcial para ambos componentes. Empecemos con el benceno. Ubicamos al benceno en la corriente 3, en la corriente 4 y en la corriente 5. Por lo tanto, tendríamos que benceno en 3 es igual al benceno que sale en 4 y en 5. ¿Cuánto de benceno se tiene en 3? Muy fácil. Ahí está, 0,536 de 55,919. Muy bien. ¿Cuánto de benceno en 4? 0,94 del flujo 4. Pero el flujo 4 conocido, claro que sí, 30,929. Muy bien. Más el benceno en 5. No sabemos cuál es la composición molar de benceno en 5, pero sí sabemos el flujo 5, que me vale 24,99. Reemplazamos y ya podríamos calcular la composición de benceno en 5, 0,036. Ahora vayamos a analizar al tolueno. El tolueno participa en la corriente 3, participa en la corriente 4 y también participa en la corriente 5. Perfecto. Entonces tendríamos flujo de tolueno en 3 es igual al flujo de tolueno en 4 más el flujo de tolueno en 5. ¿Cuánto de tolueno se tiene en 3? Bastante fácil, 0,431 de 55,919. Muy bien, todo esto es igual al tolueno en 4. 0,06 del flujo 4, conocido flujo 4, 30,929. Muy bien, perfecto. Más el tolueno en 5. La composición molar no la conozco, pero sí sé cuánto vale el flujo 5. Ahí está, 24,99. Muy bien. Entonces, en base a esto podemos calcular la composición de tolueno en 5, que me vale 0,89, y también saber cuál es la composición de sileno en 5, porque solamente tendríamos que restarle 1 menos las composiciones de benceno y tolueno ya calculadas. Perfecto. En base a esto tendríamos que la composición del sileno me vale 0,074. Por lo tanto, con esto ya podremos cerrar la resolución de nuestro problema resolviendo esta última pregunta. Para eso voy a traer los resultados obtenidos tanto en la columna 1 como en la columna 2. Lo primero que me pide es el porcentaje de benceno en la alimentación del proceso, es decir, la alimentación a la primera columna, que emerge en el producto ligero de la segunda columna. Básicamente lo que me está pidiendo es lo siguiente. ¿Cuánto de benceno emerge en el producto ligero de la segunda columna? Listo. Respecto al que ingresó a la primera columna. Tenemos todo. Vayamos a reemplazar 0,94 de 30,929 entre 0,3 por 100. Perfecto. Entonces, la relación que existe entre ambos será de 96,911%. Es decir, aproximadamente el 97% de benceno que ingresó a la columna 1 se logró recuperar en el producto de la segunda columna. Vayamos con la segunda pregunta de este mismo inciso. Me dice, el porcentaje de tolueno en la alimentación del proceso que emerge en el producto pesado de la segunda columna. Básicamente, me está diciendo cuánto de tolueno sale en el producto pesado de la segunda columna respecto al de la alimentación. Perfecto, datos que se tienen. Vayamos a reemplazar 0,8924,99 y acá tendríamos 0,25 de 100. Perfecto, el porcentaje de recuperación del tolueno sería de 88,964%. Con esto ya habríamos resuelto todo este problema. Quiero recalcar que este es un problema que lo pueden encontrar en el libro Principios Elementales de Procesos Químicos de Felder. Problema 4.29. Cuenta con todo lo que debe tener un problema. Primero, análisis claro del enunciado, diagrama de flujo con variables conocidas y desconocidas, grados de libertad, orden de resolución del problema y resolución matemática. Eso es todo. Y con esto me despido de ustedes. Muchísimas gracias.